Muy buenos días, que el Señor les bendiga abundantemente por la misericordia de Dios. Hoy estamos acá en un martes más de conversando la palabra de Dios, solo que hoy yo estoy de este lado y mi esposa está de aquel lado, ¿verdad? Pero igual estamos muy gozosos de poder estar aquí con ustedes para iniciar un nuevo programa, gracias a la misericordia del Señor que Él nos tiene con vida y que por su misericordia nos ha permitido una palabra más el día de hoy para poder bendecirlo a usted, para poder bendecir a su familia y para poder bendecir a toda aquella persona que esté necesitada de una palabra que le traiga esperanza, que le traiga fe, que le traiga ánimo, y que esta palabra sobre todo sea una respuesta a las oraciones que cada uno hace o a los anhelos que existen en el corazón de cada uno. Así que desde ya le damos la cordial bienvenida a un programa más por la misericordia de Dios, ¿verdad? Así es un regalo precioso el poder abrir los ojos cada día que el Señor nos regala, ¿verdad? Y por eso queremos darle la bienvenida, queremos bendecir. Gracias por siempre conectarse, por escucharnos, gracias por compartir también, porque ese es nuestro único anhelo, que se pueda pues expandir la palabra del Señor para que todo aquel que aún no ha llegado a los pies de Cristo, pues uno no sabe que a través de esta palabra pues el Señor pueda tocar el corazón y Él pueda entregar su vida al Señor Jesucristo. Así que bienvenido, lo bendecimos a todos aquellos que nos escuchan, nos sintonizan a través de esas redes sociales. Le damos la cordial bienvenida a este nuevo programa, un nuevo martes, sí, una nueva misericordia, una nueva oportunidad para que lo que no pudimos haber hecho la semana pasada, que esta semana sí la podamos hacer bien. Mira qué lindo lo que tú dices, porque un nuevo mes, hoy estamos en 1 de julio, mira, ya estamos en el 7º mes de este año del retorno, que wow, ha sido un año extraordinario, va muy rápido, todos los acontecimientos que se han estado dando, y eso pues nos habla de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, así es. Y de que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Amén. Y nosotros siempre continuando buscando al Señor todos los días de nuestra vida, y aquí estamos nuevamente para poder compartir con ustedes. Así que qué mejor que el Señor nos agarre estudiando o compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Conversando también. Conversando la palabra. Que ahorita en esta conversación que tenemos aquí nosotros con usted, pueda venir el Señor y nos pueda llevar, eso sería extraordinario. Así que estemos preparados, porque el Señor en cualquier momento viene por nosotros, y que Dios nos ayude. Maranata. Aleluya. Entonces el tema que hoy queremos abordar por la guianza del Señor con usted, le hemos titulado por nombre la unidad familiar. Mire, qué importante es este tema, porque Dios está interesadísimo en que las familias estén unidas. Ese es el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? Así es. Que Dios lo que quiere es que haya una unidad. Por eso dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, en unidad, ¿verdad? En armonía. Y lo compara como el óleo, que es el aceite de la unción, y como el rocío, que es la palabra de Dios. Dios quiere que las familias estén completamente unidas, ¿verdad? Y que haya felicidad, ¿verdad? Amén, sí. Y más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde el enemigo lo que quiere es destruir, separar las familias, poner división. ¿Para qué? Para que no haya esa unidad. Sí. Entonces, pues, hoy queremos trasladarle a usted y ver de qué manera podemos nosotros mantenernos en unidad. Claro. ¿Verdad? No solo con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, sino que también con nuestros hijos. Sí. Y que todo el núcleo familiar pues esté unido. Sí. El plan original de Dios es que existiera unidad, y por eso es que Dios en su misericordia dejó 2 vínculos tan hermosos para crear la unidad. Uno es el vínculo del amor, que ese es el vínculo perfecto, y el otro es el vínculo de la paz, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos, ¿verdad? Y también dice la Biblia que el hombre que teme a Jehová, hasta sus propios enemigos estarán en completa paz con él, porque es un vínculo. Y porque a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor, muy bien. Entonces, las familias deben estar unidas. Sin embargo, desafortunadamente, el enemigo, que el Señor lo reprenda, sabe que en la unidad familiar hay una gran fuerza, hay una gran bendición, fíjate. Y entonces, como él lo sabe, trata de destruir. Exacto, trata de dividir.
trata de Con dividir. cualquier cosita. Con lo más mínimo. Una mínima, por eso dice la Biblia, una pequeña zorra destruye una gran viña, ¿verdad? Así es. Fíjate que el paraíso siguió siendo paraíso incluso cuando la serpiente se coló en el paraíso. Ay, mira lo que estoy diciendo atrevidamente, siguió siendo paraíso. Pero dejó de ser paraíso para Adán y a Eva cuando ambos le prestaron sus sentidos a la serpiente. Y la serpiente es el diablo. Sí, entonces lo sacó del paraíso, ¿verdad? Y a partir de ahí, una de las principales armas del enemigo es la división. Porque el enemigo sabe que se pondrán dos juntos de acuerdo. Uno a subir a 1000 y dos a 10,000. Y dos a 10,000, ¿verdad? Así es. Y entonces, por eso es que Dios está interesado en la unidad, en uno solo. Ese es el propósito del plan de Dios. Así. Que nosotros nos unamos a Cristo y que Cristo se una al Padre y que todos seamos uno en Él. Uno solo, así. Pero por eso tenemos que dejar que el Señor sea el centro. ¿Sí? No solo de nuestras vidas, sino que también de nuestro hogar. Porque si permitimos que el Señor sea el centro de nuestra vida, entonces no va a haber enemigo que quiera entrar o que quiera dividir. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va, es como una coraza, ¿verdad? Que el Señor va a hacer para protegernos y que esa división no pueda entrar en las vidas, en los hogares, en las familias. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque fíjate que cuando nos ponemos de acuerdo en la familia. El común acuerdo es tan, pero tan importante en un matrimonio. Para tomar decisiones. En un hogar. Y en una familia también, porque cuando hay un común acuerdo y todos vamos hacia el mismo objetivo, se logra todo. Sí. Por ejemplo, dice la Biblia que habían unos hombres malvados que se habían puesto de acuerdo en edificar una torre que llegara hasta el cielo. Imagínate, hasta el cielo. Y entonces Dios descendió a ver y Dios dijo, estos se han puesto de acuerdo. Y todo lo que hagan no se les va a hacer imposible nada. Y entonces Dios vino y les tuvo que confundir sus lenguas y hacer que hablaran en otros idiomas para que ya no se entendieran. Ahora, si esta gente mala se puso de acuerdo y nada los iba a detener, cuánto más cuando un hogar se ponen todos de acuerdo, hablan el mismo idioma y entonces todos caminan en unidad, vamos a lograr muchas cosas en el Señor, ¿verdad? Así es. Ahora, cuando nosotros como hogar nos ponemos de común acuerdo, definitivamente Dios se va a agradar tanto del hogar y va a descender a nosotros y nosotros vamos a ver milagros, prodigios y maravillas y vamos a vivir cosas extraordinarias. Sí, porque fíjate que dos son mejor que uno. Así es. ¿Verdad? Y porque si uno cae, el otro lo levanta y reciben doble paga también. ¿Ya? Doble paga, y también dice la Biblia que cuando hay frío, uno calienta al otro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, definitivamente la unidad es un propósito de Dios, pero el enemigo ha querido minarla y ha querido destruirla. Por eso es que hay muchos hogares disfuncionales, donde el hombre es cristiano, pero la mujer no. O donde la mujer es cristiano, pero el varón no. Y entonces ahí los hijos corren un gran peligro porque se les deja una decisión a los hijos muy peligrosa. Porque ellos ven que papá no y ven que mamá sí. O viceversa. O viceversa. Y entonces ellos tienen que elegir porque los padres perdieron la solvencia para poder dar un buen testimonio. Y entonces los hijos dicen, a ver, ellos dos, ella es cristiana y él no, pero pelean. Ni no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, entonces yo me quedo neutro. Ellos toman sus propias decisiones, y sus muy propios peligroso, caminos. Exactamente. Muy peligroso porque son jóvenes o niños a veces. Y no tienen la madurez para poder tomar una buena decisión, porque ellos creen que, porque ya están grandes y que la decisión que van a tomar es la correcta, pero al final de cuentas no es la correcta. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que, mira, y Dios previendo todo esto dejó como una medicina también para estos casos, porque dice que la mujer que es creyente santifica al marido y a sus hijos, si no vendrían a ser inmundos. O el hombre que es creyente santifica a su mujer y a sus hijos, si no vendrían a ser inmundos. Porque fue tanto el ataque al hogar, al diseño principal, que Dios en su misericordia y en su gracia permite que aún así pueda haber bendición, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos a Cristo, debemos de rogarle a Dios que haya esa unidad en nosotros, que hablemos el mismo idioma espiritual, fíjate. Es que esa es la clave, hablar el mismo idioma espiritual. No, fíjate que me impactaba cuando tú mencionabas lo de Adán y Eva, que desde un inicio el enemigo, mira cómo quiso destruir.
Por el poco lo plan logra, divino del Señor, pues. Por poco lo logra. Entonces no es que ahorita esté surgiendo eso, sino que desde el principio el enemigo ha querido meter sus garras, ha querido destruir el matrimonio, lo que Dios formó, pues, lo que Dios creó, diseñó. Sí, a tal punto que ahora los jóvenes ya no se quieren casar. Sí. Los jóvenes dicen, vivamos en unión libre. Y si en 5 o 7 años vemos que funciona, nos casamos. Pero ya hay hijos de por medio. Y es que lamentablemente también, pues, nosotros como padres no damos un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, estamos inclinando a los hijos a que tomen esas decisiones de no creer en el matrimonio, que mejor quedarse solteros y adoptar un perrito y ahí vivir felices. Wow, qué terrible eso. Por eso es que nosotros... Por el mismo ejemplo que como padre se le ha dado al hijo. Qué tremendo eso. Por eso es que debemos de volver al propósito de Dios, ¿verdad? ¿Y qué te parece si leemos, vamos a leer un versículo bíblico en distintas versiones, porque nos llamó la atención las diferentes versiones, cómo lo tradujeron, y creo que es bien importante que lo podamos ver juntamente con ustedes para poderlos analizar. Entonces, que acompáñenos a Mateo, ¿qué? 12:25. 12:25, por favor. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Ok, mira qué tremendo esto, porque vemos aquí algo muy interesante. Voy a ver si voy a subrayar aquí algo. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Y dice la Biblia que del corazón de los hombres vienen los pensamientos, ¿verdad? Entonces Jesús conoce los corazones, porque Dios conoce el corazón de los hombres. Pero dice aquí algo el Señor: ninguna familia dividida, pero mira, contra sí mismo, o sea, autodestruyéndose. Tremendo. La división es una autodestrucción, amor. Entonces, ninguna familia dividida va a sobrevivir. O sea, si en el hogar hay una división, por ejemplo, por muy pequeña que sea, hay que trabajarla. Por ejemplo, nosotros tenemos cualidades distintas. A ti, siempre lo he dicho, a ti te gusta el pastel de postre y a mí me gusta la nieve. Así es. Ok. Si nosotros esa diferencia la vemos, por muy pequeña y insignificante que sea, la vemos como que no hay problema, pero por ahí puede entrar el enemigo. Y entonces debemos de trabajar en eso, en que para ti no sea una carga que yo pida nieve, y para mí sea una carga que tú pidas un pastel. Y ni yo juzgarte, ni tú juzgarme. Inclusive ir trabajando en eso para que un día tú puedas comer nieve y yo pueda comer pastel. A mí me guste, ajá. Entonces, porque somos una sola carne, al final puede llegar uno a gustarle lo que a la pareja también le gusta. Muy bien dicho, porque dice la Biblia, y llegarán a ser una sola carne, ¿verdad? O sea, que hasta en los gustos. No, y de hecho ahora ya te gustan los pasteles. Y a mí ya me gusta también. Ya poquito a poquito te voy convenciendo, ¿verdad? Pero lo importante es que dice que una familia dividida contra sí misma no va a sobrevivir. Entonces quiere decir que no va a durar, ¿verdad? Y el enemigo tarde o temprano la va a destruir. ¿Por qué? Porque hay una guerra interna. Pero mira cómo el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque yo me lo imagino a él con una guitarra haciendo fiesta en los hogares, cuando papá y mamá pelean, cuando los hijos pelean, cuando todo el mundo pelea, cuando nadie se pone de acuerdo, y él dice: estoy logrando algo que me está saliendo un negocio redondo. ¿Por qué? Porque estoy destruyendo un hogar sin yo meter las manos. Tremendo, ¿va? Porque ellos mismos están provocando esa división. Sí, porque la Biblia dice que la necedad es una potestad que va a las manos de la mujer o a las manos del hombre, y el necio o la necia con sus manos destruyen la casa. No, y fíjese qué tremendo, porque aquí dice que y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces yo me ponía a pensar, imagínate un matrimonio joven, unos jovencitos que se quieren casar. Pero si ya van con ese pensamiento de decir: ¿y será que va a funcionar o no va a funcionar? Wow, sí, ahí ya van divididos. Exactamente, porque ahí dice, y Jesús, y sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces, imagínate si van con ese pensamiento ya a futuro, a casarse. Entonces, ellos mismos ya están provocando su división y su destrucción. Sí. Entonces, qué tan importante es que desde el inicio de que está esa amistad, porque primero es amistad, compromiso y matrimonio, ¿verdad? Entonces, desde que está esa amistad y luego el compromiso, no ir con pensamientos negativos, sino que pensar de que les va a ir bien. Que no van a vivir lo que vivieron sus padres, sí. Pienso yo. No, estás en lo correcto. Y añadiendo a lo que tú dices, cuando dicen: nos vamos a casar, pero por bienes separados. Por si nos divorciamos,
no hay problema, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Exactamente. Entonces ya ahí ya hay una división. Desde ahí ya le abriste Ya la se están puerta al enemigo. autodestruyendo ellos por lo negativo Sí. Y alguien podrá decir, no, es un pensamiento sano, pero eso es para el mundo. Es abrir puertas. Eso es para el mundo, pero si tú te vas a casar, se supone que es para toda la vida. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si tú ya te casas con bienes separados, desde ahí el enemigo dice, este matrimonio se autodestruirá en 2 meses. Sí. 2, 1, 5, 4, boom, 3. y estalló, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros debemos de analizar bien, si no hay una grieta, hermanos, que quiera dividir, por ejemplo, una pared que tenga una grieta, esa grieta dice, la pared funciona, sí funciona, pero ya empezó a dividirse. Y entonces si no se repara eso, se va a hacer más profunda la grieta y se va a echar a perder la pared. Así que sigamos avanzando en este mismo versículo, pero en otra versión. NTV. NTV. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Wow. Por peleas. O sea que este es otro problema que el enemigo pone para destruir la pelea. Sí. Primero, ¿cuál era el que dijimos? ¿Cuál? Bueno, ¿quién especifica? ¿verdad? La división. Dividida la división. Ahora aquí, pelea. Pero ahora esa división ya tiene un nombre, fíjate. Y se llaman las peleas. Ok, peleemos. Para llegar a los golpes, primero tuvieron que llegar a los empujones. Faltarse el respeto. Para llegar a los empujones, tuvieron que llegar a faltarse el respeto verbalmente. Para llegarse a faltar el respeto verbalmente, tuvieron que ofenderse, lastimarse verbalmente. Para ofenderse verbalmente, tuvieron que tener un desacuerdo, o sea, una división, que no la pudieron trabajar. Exactamente. Porque todo es no se pusieron de común acuerdo. Todo es una evolución. Entonces, las peleas desintegran. Mira, aquí no dice que no sobrevivirá, sino que la desintegran. Y eso es el éxito, desafortunadamente, que ha tenido el enemigo, donde la tasa de divorcios es tan grande, porque cuando la persona, en el hogar hay pleitos, hay peleas, hay golpes, hay empujones, hay violencia sexual, hay violencia doméstica, y un hogar cristiano no lo atiende, no habla de ese problema, tarde o temprano la familia se va a desintegrar. Y uno puede decir, qué bonita familia esta, cómo sirven al Señor, qué lindo. Y de repente tú miras que él por allá, ella por allá, un hijo por allá y otra hija por allá, y tú dices, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Y entonces lo que dicen, nos divorciamos, sí, pero ¿cómo? Pero ¿por qué? Si se miraban tan bien, tan felices. Sí, lo que estaban pasa, viviendo una doble vida. Pues, estaban divididos, habían peleas y tarde o temprano la pelea desintegra. Y entonces ahí es donde debemos nosotros entender que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Entonces, cuando hay peleas en el hogar muy constantes, de mucha violencia, se deben de ventilar, pero no ventilar hacia todos, sino ventilar a un ministro, al pastor que te cubre. Yo no entiendo por qué hay cristianos que tienen todavía ese dicho de que la ropa sucia se lava en casa y no les gusta decir nada. Claro, está bien que no les guste decir nada con otras personas, pero con el pastor que los cubre, pues sí. Por el que dirán posiblemente. Esa es otra cosa. Tal vez tienen algunos privilegios y no quieren también que los corrijan y que los sienten, ¿verdad? Pero voy a ir más allá. Tú diste en el clavo. No quieren que los corrijan o que los sienten, pero ¿sabes qué? No quieren decepcionar al ministro que los nombró en ese privilegio. Porque ¿qué va a decir el ministro? Pero ¿qué van a decir los hermanos? Todas las iglesias. ¿Verdad? Y al final el hogar es destruido sin que ellos puedan tener la libertad y el derecho como hijos de poder hablar y decir, como cualquier matrimonio, como cualquier familia, tenemos problemas, por favor vengan a ayudarnos, ¿verdad? Sí. Pues el ser humano, pues como quiera o no, pues tiene sus defectos y sus errores, ¿verdad? Y yo creo que vamos en pos de la perfección, sí, ¿verdad? Y si vemos de que pues el matrimonio no está caminando como debería de ser, o el hogar, la familia, los hijos,
pues yo creo que es sabio el hablar. Sí. El decir, miren, necesito ayuda, el reconocer realmente de que hay problema, que necesitamos ayuda, porque si no, el enemigo nos va a destruir. Sí. Y no solo, fíjate cielo, no solo peleas entre cónyuges, sino padres contra hijos, yernos contra suegros y suegras contra nueras. Y entonces esas son peleas terribles, peleas que tal vez no llegan a golpes, pero peleas que con miradas se matan. Sí. No, y se lastima, pues, se ofende, se hiere, se menosprecia también. Pero el enemigo es astuto porque fíjate que él entra dardeando la mente. Sí, es así, es cierto. Metiéndote ideas, palabras o sentimientos o reacciones que impulsivamente tú las pones en acción, pero realmente el enemigo ya tomó tu mente. Y ya tú la llevas a cabo. Entonces es ahí donde debemos de detenernos, ¿va? Y reprender en el nombre de Jesús todo dardo, exactamente, que no venga del Señor, sino que del enemigo. Y si tu mente está siendo dardeada en contra de tu esposo, esposa o hijos, es ahí donde te debes de parar y renunciar. Y si no puedes, pues buscar ayuda. Así, miren, mi mente está siendo asediada por el enemigo con pensamientos, ataques en contra de mi familia. Yo no quiero seguir así. Tremendo eso, tremendo eso. Y mira, ahorita, cómo tú has hablado de los dardos, y yo considero que esos dardos que llegan a la mente y al corazón están incrustados en el próximo versículo que vamos a leer, siempre el mismo pasaje, pero ahora en la Biblia, lenguaje, Biblia del lenguaje actual, 1995. ¿Qué dice? Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Wow. Entonces, o sea que es una lucha interna. Y es que la verdad es diaria esa lucha interna. Sí, pero peor, mira, la peor lucha. Ahora, qué interesante este tema. ¿Por qué razón? Porque uno ve gritos, uno ve peleas, pero la lucha empezó en lo interior. Por eso es que el Señor vio o supo lo que estaban pensando. Y entonces se dio cuenta que había una lucha interna. Hay una lucha interna. Entonces los pleitos empiezan en el interior, en tu corazón. Empiezan en tu mente. Porque, por ejemplo, y fíjate que a veces ni siquiera te está haciendo daño a la otra persona, pero tú ya te estás imaginando o pensando lo que esta persona puede estar diciendo o que te va a hacer o te va a decir algo. Y quizás la otra persona ni siquiera... Por eso te iba a poner un ejemplo ahorita. Por ejemplo, tú te sentaste ahí. Y entonces yo te dije, te voy a servir tu café. ¿Verdad? Y entonces te pongo tu café ahí, pero se me olvidó echarle azúcar. Y entonces el enemigo empieza a meter un dardo. De mala gana me lo... No me lo quería hacer. Ya no dices mi príncipe, mi rey, mi papito, nada, ¿verdad? Sino que ¿verdad? Y entonces... ahí entró el pensamiento. Entonces ya te enfadaste, te levantaste, le echaste azúcar a tu café y entonces ya no hay una armonía porque cambió el ambiente por una lucha interna. Y de ahí por un dardo. Me pides algo y yo ya te lo... Ya va, ahí sí ya va con un mal hecho, con una mala intención. Exactamente. El enemigo logró dividir algo ahí con una cosa tan sencilla. ¿Verdad? Por eso es que, como tú bien decías, yo puedo estar pensando algo que no es. Exactamente. ¿Sí? ¿Ah? Por ejemplo, el bendito celular ahora. Préstame ahí tu celular que tú lo tienes ahí. Por ejemplo, yo no sé por qué ahora estamos hablando y así, ¿verdad? Yo creo que no se debería de hacer. Pero, por ejemplo, estamos en la sala y de repente, ¡plin!, suena un mensaje y corresponde. De repente, plin, 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 otros 3, ¿verdad? Y responde. Y entonces, el dardo. ¿Con quién estará hablando? ¿Con quién estará hablando? ¿Quién está escribiendo? Y a esta hora. Entonces... Sí, y entonces tú vas y revisas el celular y de repente él, por enviar una foto X, envió una que no era. O envió un emoji que no era y lo borró. Ay. No solo dudaste quién era, sino que ahora le quitas el celular y te das cuenta que hay algo aquí borrado. No, hombre. Entonces ahí hay una lucha interna de decir, a ver, ¿con quién está hablando? ¿Qué está pasando? Porque empezó una lucha interna en el corazón, empezó una lucha interna en la mente, y si no se detiene,
Si no se detiene ahí, puede llegar hasta golpes, como decía el versículo anterior. el enemigo te miente. Pero qué tremenda la mente, ¿verdad? Sí, es cardíaca. Cómo en algo sencillo puede provocar un mar grandísimo, un inmenso mar, ¿ya? Y tal vez era solo una arenita. Sí. Y se convirtió en... Sí, era un mosquito, por así decirlo, y se convirtió en un elefante, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque el enemigo te estudió y dice, él es mal pensado, él es resentido, a él lo dañaron mucho en su casa y ahora cualquier cosa le parece que lo están atacando, Sí. le parece que le están señalando. Anotémoslo. Ahora, vamos a utilizar cualquier error para darle donde más le duele. Y entonces empiezan a haber divisiones. Sí. Fíjate que vemos matrimonios de 40, 45 años, juntos pero divididos, ¿verdad? Juntos pero totalmente divididos. No, y incluso hasta duermen en camas separadas. Sí, ¿por qué? Porque están juntos por dentro, por fuera, pero divididos por dentro, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque hay unas luchas internas. Sigamos leyendo la otra versión. Mire cómo estamos desengranando Mateo 12, 25. ¿Leo todo el versículo o solo lo marcado? Si tú quieres, donde dice todo país dividido, ajá. Ok, de todo país dividido es en bandos enemigos, se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Wow, aquí vemos que ya se forman bandos. ¿Ah? Tú con tus hijos y yo con mis hijas. Pero en el sentido o los hijos aparte o los padres aparte. Sí, en el caso que sean matrimonios que ya hayan tenido un pasado anterior, ajá, como tú dices, sí, yo con mis hijos y tú con los hijos. Mis hijos. Ajá. Pero hablemos también de un matrimonio, aunque eso se da, ¿verdad? Porque ese matrimonio es más propenso a división, porque ya traen un pasado que se debe de trabajar. Pero para Dios no es imposible. Así es. Pero, por ejemplo, en un matrimonio, en el caso nuestro, ¿verdad? Que los hijos son nuestros. Son nuestros. Entonces, pero mejor nos pongamos de ejemplo nosotros, pongamos a otro matrimonio de Saturno. Y entonces empiezan a haber divisiones y entonces empieza como que fuera una campaña política, ¿verdad? Cada papá quiere ganarse, si hay 3 hijos, quiere ganarse a 2. Ajá. Porque 3 contra 2, mayoría absoluta, ¿verdad? O si es posible a los 3. Y entonces empiezan a hacer bandos. Y entonces los hijos dicen, papá tiene razón. Y el otro bando dice de los hijos, no, mamá tiene razón. No, y ahí pones una división, sí, y pones a tus hijos en que, bueno, ¿a quién apoyo? ¿A mi mamá o a mi papá, verdad? Sí. Y es cuando no debería haber una división, ni mucho menos poner a los hijos en medio a que decidan, sí, a quién apoyar o a quién... ¿ya? No, y fíjate que los problemas siempre salen de casa. Cuando hay un problema, siempre sale de casa. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son evidentes. Sí, lamentablemente. Entonces, y no hay nada oculto en esta vida, sí, también. Se forman bandos. ¿Por qué? Porque está el bando de tu familia. Eso es otro muy común. Y está el bando de mi familia. Y mi familia me va a apoyar a mí, aunque yo no tenga la razón. No, y también que no comparten. Exacto. ¿Ya? No, pero si va un cumpleaños... Va, solo a mi familia, sí, y después con tu familia. Hay que celebrar 2 cumpleaños. Sí, entonces digo yo, pero ¿por qué pues si se supone que somos familia, deberíamos estar unidos, ¿verdad? Y compartir, sí. Porque tu familia viene siendo mi familia y mi familia viene siendo tu familia. Sí, o por ejemplo los hijos que no quieren al papá o a la mamá y entonces no tienen una relación, por ejemplo en un cumpleaños, ¿verdad? No hay aquello delicioso de convivir. Hay bandos, sí, se forman bandos para destrucción, como decía el versículo bíblico. Y se siente tenso el ambiente y se ve que ninguna familia está a gusto. Sí. ¿Verdad? Porque no está esa libertad de compartir, de saludar, ¿cómo estás? Y ¿me entendés? No hay esa cercanía, esa unidad. ¿no? Claro. Ahora, cuando eso no se detiene, entonces ya el enemigo logró socavar la unidad familiar y la dividió. Y entonces una de las manifestaciones es Mateo 19, del 7 al 8. ¿Qué dice? Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de nuestras mujeres,
pero no ha sido así desde el principio. Wow, mira qué tremendo, por la dureza. Entonces viene el enemigo y entonces cuando divide, él se dio cuenta que hay dureza, ¿verdad? Y entonces la dureza es no aceptar, no perdonar, no reconocer tu parte. Sí, o sea, por ejemplo, no reconozco que fallé y digo, aquí se terminó todo. O tal vez sí lo reconozco, pero la otra parte no lo quiere reconocer tampoco. Entonces hay dureza. Y cuando hay una dureza, Moisés dijo, este pueblo es demasiado duro de servir, prefiero que se separen a que se maten. Pero el Señor dice algo aquí, pero no ha sido así desde el principio. ¿Qué principio? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso. Dios creó al hombre para que estuvieran juntos por siempre. Hasta el final. Hasta el final, ¿verdad? Pero hasta que el Señor venga. La dureza, sí, hasta que el Señor, como decimos nuestro lema, ¿verdad? Juntos hasta que el Señor venga, puñito. Ahí está. Entonces, pero la dureza es causada por la división, porque como hay peleas, hay malos tratos, hay guerras y todo eso, ahí es cuando entramos en unos conflictos muy feos y muy fuertes. Por eso es que mire, hermanos amados, debemos de cuidar bien que el enemigo no nos separe, no nos divida, porque cuando el enemigo dividió o separó un hogar o una familia, les quitó la fuerza, les quitó el común acuerdo, y entonces una casa dividida no prevalece, ¿verdad? Dice la Biblia que la casa de David se iba fortaleciendo día con día y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces nosotros tenemos que ser como la casa de David, en lo del ungido de Jehová, que vayamos fortaleciéndonos cada día, porque estos son tiempos finales. Por eso es que Dios en su misericordia, amor, dice la Biblia, creo que tenemos ese versículo en Malaquías 4, 5, 6, ¿verdad? Que Dios va a enviar una operación, porque Dios ha visto que hay muchos hogares divididos, muchos hogares fragmentados, hay mucho dolor, mucho odio, mucho rencor, mucha división. Pero ojo que no estoy hablando únicamente de hogares que no conocen al Señor, estoy hablando de hogares que conocen al Señor, que son cristianos y que le sirven a Dios y están divididos. Y ellos creen que están divididos y que están bien, pero lo que no saben es que están bien equivocados, ¿verdad? Sí, por eso es que miremos qué operación va a mandar ahí el Señor. Acompáñenos ahí a Malaquías 4, al 5 al 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Mira qué lindo, pues, porque aquí el Señor, me gusta esta traducción porque menciona los padres. Pero cuando mencionamos los padres no se refiere al papá únicamente, sino que se refiere al papá y a la mamá. Pero no solo al papá y a la mamá, sino que también se refiere a los suegros, porque los suegros pasan a ser papá de uno. Por ejemplo, los papás de mi esposa pasan a ser mis papás y mis papás pasan a ser los papás de ella. Entonces, es una operación muy hermosa, porque también ahí entran los abuelos, porque los abuelos también son padres. O sea que esta operación es para toda la familia. Y dice que el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Antes de que venga la gran tribulación. Entonces estos son días de Elías. Esto estamos viviendo ya los tiempos de Elías. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos ministrar por la unción del espíritu de Elías. Que el retorno de Dios, el shuv de Dios, porque shuv se dice retornar en hebreo, ese espíritu venga hacia nuestra vida para que la división pueda huir, pueda ser eliminada en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que nosotros podamos ver hogares unidos nuevamente, ¿verdad? Como por ejemplo, acá, no sé si nos pones ahí la 3, por favor, como por ejemplo acá, el caso cuando Jacob se reconcilió con Esaú, como cuando José se juntó con su padre y sus hermanos después de que lo vendieron, lo traicionaron, lo querían matar, ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, como cuando Moisés volvió a estar unido con Aarón después de casi 80 años de estar separados, porque Moisés fue quitado de bebé
y metido en la casa Sí. Faraón. de Faraón. Y después se fue 40 años a vivir al desierto, ya regresó como a los 80. Wow. Y entonces Aarón viene y lo abraza y lo besa, 80 años separados. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas familias han pasado años separados? Sí. Dándole lugar al enemigo. Ajá. Pues esta es la unción, fíjate. Amén. Este es el tiempo de perdón y ya dejándonos de mañas, Amén. ya dejándonos de orgullo, ya dejarnos de altivez y dejar que la unción de Dios venga, porque Dios al humilde lo ve de cerca y al altivo lo ve de lejos. Bueno. Aquí no hay que hacer que Él me venga a pedir perdón. Sí. No, Yo creo que es de uno. reconocer, ¿verdad? Y humillarse y pedir perdón. Y si te ofendieron, pues pedir perdón, perdonarlos. Sí. Ya. Y volver, por ejemplo, otro caso, Noemí volvió a Belén, destruida, con malas decisiones y todo, pero volvió. Entonces puede ser que el enemigo te haya querido, te destruyó, pero gracias a Dios no te destruyó completamente, hay esperanza todavía. Y Dios quiere que pues lo que se puede recuperar, se recupere, y lo que ya se perdió, pues dice la Biblia que Dios recuperará los años perdidos, ¿verdad? Amén. Y la otra más hermosa, cuando el hijo pródigo volvió a casa, ¿verdad? Sí, qué tremendo, ¿verdad? Eso va a pasar, porque eso fue una división. Sí, porque todos pues se quedan muchos hijos pródigos. Sí. Pues no se refiere a uno, sino que la familia sea un hijo pródigo que se ha alejado de los caminos de Dios. Pero este es el tiempo donde el espíritu de Elías los va a hacer regresar, que recapaciten, que vuelvan en sí, para que ellos vuelvan otra vez a la... Una sanidad a la división que hubo. Porque, por ejemplo, Jacob y Saúl pelearon, dividieron. Todos los que vemos ahí fueron divididos. Los pleitos, sí. Fueron afectados por la división. Pero el espíritu y el poder de Elías, lo que el enemigo piensa que destruyó, sí. Dios lo... Porque lo que Dios unió nadie lo puede separar. Mira qué lindo eso, porque en la larga el matrimonio no es entre el hombre y la mujer, el matrimonio es entre la familia, ¿verdad? Porque tanto nosotros con nuestros hijos somos un matrimonio, y igual tú te casaste con mi familia y yo me casé con la tuya, porque así es esto. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer algo grande. Yo no sé qué división puede haber en tu hogar, ya con esto cierro, porque el tiempo nos avanzó. Yo no sé qué división hay en tu hogar. Yo no sé qué tanto daño causó la división. Yo no sé si hubo un divorcio, puede ser que sí, ¿verdad? Si hubieron pérdidas económicas, puede ser que sí. Pérdidas humanas, pues puede ser que sí, ¿verdad? Lamentablemente. Pues puede ser que tú dijiste, bueno, ya no quedó nada, ya estoy en ruinas, estoy completamente destruido. Eso puede ser un pensamiento a tus propios ojos, pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede volver a construir y a reconstruir y a hacer nuevas todas las cosas. Así que te dejamos esta palabra para que puedas comprender que el propósito de Dios es la unidad. Dios quiere que seas feliz. Entendemos que hay situaciones en las cuales ya no se puede estar unidos, como Jacob y Esaú, pero ellos se reconciliaron y cada quien tomó su camino, pero se reconciliaron. Entonces puede hacer que tú ya no puedas vivir o juntarte o tener una intimidad como antes con un familiar, pero sí puedes estar reconciliado y sí puedes estar en paz. Así que te dejo esa reflexión en tu corazón. Amén. Yo creo que también es importante que le pidamos al Señor que esa palabra que está en Malaquías 4:5, que el Señor envíe al espíritu de Elías para que si en tu hogar, en tu casa están sucediendo estos problemas, estos pleitos, divisiones, contiendas, y que tal vez estás a punto hasta de divorciarte o de tomar esa decisión, pues hoy el Señor te está dando una oportunidad y te está diciendo, hoy te dice, no, yo no quiero eso para ti, yo voy a enviar al espíritu de Elías para que venga esa restauración y para que los errores que pudieron haber cometido, hoy el Señor los pueda reivindicar y los pueda restaurar, sanar. Y yo creo que este es un momento para que tú vayas delante del Señor y le digas, Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero un borrón y cuenta nueva y quiero hacer bien las cosas. Y si tú me estás dando esta oportunidad para yo no divorciarme o separarme de mi familia o dejar a mis hijos,
ayúdame a que yo pueda, con tu ayuda y con el espíritu de Elías, que mi hogar sea restaurado y que venga esa oportunidad para empezar de nuevo, pero ya tomados de la mano del Señor. Eso es lo que yo quiero compartirte. Si tú estás atravesando una situación o vas a tomar esa decisión, yo creo que es momento de que te sientes, medites y que busques ayuda y que dejes que el Señor sea quien ahora restaure tu matrimonio, ya no tú, sino que sea el Señor. Amén. Qué bendición tan grande. Creo que después de este programa vamos a ir a tomarnos un cafecito, ¿verdad? Con azúcar, por favor. para ir fortaleciendo la unidad, ¿verdad? Amén. Y lo mismo puedas hacer tú también. Hoy cambiar la historia. Así y es. Buscar la unidad. No esperes que llegue a ti, búscala tú, porque el mayor sirve al menor. Exacto. Y no vas a quedar avergonzado, porque tú vas a agradar a Dios. Así es. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite, aquí en Conversando la Palabra de Dios. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto.